La literatura es una expresión fundamentalmente humana, fundamentalmente vivencial, que tanto en la poesía como en la narrativa tiene distintas perspectivas. En la poesía el discurso es confesional, el discurso es emotivo, afectivo, y de eso creo que nadie puede dudar que es la materia prima más importante que puede haber a la hora en que uno trasvasa esos sentimientos y emociones a la literatura, a la poesía. Pero indudablemente ese fenómeno de trasvase, convertir las emociones, los sentimientos, lo que pensamos, anhelamos, lo que despotricamos del mundo o cómo vemos el mundo, básicamente eso se traduce en que finalmente busco darle un valor agregado a ese discurso que yo puedo tenerlo de manera interior y personal. Entonces busco tropologizar, busco utilizar figuras literarias, utilizar la retórica literaria, que es lo que diferencia y distingue al texto, digamos, de mis en crudo, de mis emociones y sentimientos, que todos lo tenemos por igual, porque no hay nadie que diga ese es patrimonio mío. Y en la otra expresión, en cuanto a la narrativa, expresar cuentos, todas las personas recibimos información, recibimos de terceras personas, nuestros abuelos, amigos, nos pasan cosas, nos suceden cosas, vivencias, y a veces lo llevamos, ¿no es cierto?, a la escritura. Pero hay que entender que un cuento no es estrictamente el eco reflejo de la realidad tal cual. Por supuesto que tiene elementos, digamos, de realidad, pero también tiene muchos elementos de fantasía, de hiperbolización, de un lenguaje que es eminentemente literario. Y eso tenemos que entenderlo porque la literatura, sobre todo en narrativa, no podemos creer ingenuamente que todo lo que se cuenta en una novela, en un cuento, o en mito, una leyenda, una tradición, es verdad. Hay una dosis de ficción, justamente esa es, digamos, la licencia que tiene el escritor de transformar cosas, digamos, de la vida real, de la vida social. Parte de esa fracción, parte de esa porción de esa realidad la puedo insertar en un cuento, la puedo insertar en una novela, pero hay que entender que ese discurso, al ser ficción, al ser literario, ese discurso no es estrictamente real, en el sentido en que no creemos de que todo lo que se diga en literatura es real. Y obviamente el texto literario es un texto procesado, trabajado, enriquecido, con una intencionalidad muy clara de lo estético, porque eso es lo que le da el complemento y la forma. Dentro del campo de la literatura tenemos que hay una discrepancia permanente, a veces por desconocimiento, por ignorancia, por este fenómeno al que yo llamo analfabetismo literario, cuando la gente, aún sabiendo leer y escribir y aún teniendo estudios superiores, no logra comprender el fenómeno literario. Lo que quiero aquí es establecer esa discrepancia que hay entre el empirismo emocional y entre el yo poético o el fenómeno literario. Por literatura entendemos aquella actividad artística, estética, aquella actividad antropológica, retórica, que utiliza el lenguaje poético, que utiliza el lenguaje simbólico, metafórico. En ese sentido, quiero establecer que dentro de la actividad literaria uno parte de un yo real. Un yo real son todos los sentimientos, vivencias, emociones, pasiones, voliciones que tenemos todos en nuestro transcurso de nuestra vida, de nuestras cosas, nuestros hechos sociales y personales. Y muchas veces hacemos una expresión, a veces un contar, un decir, un expresar de ello, sin ninguna intención estética, más que una intención catárquica, más que una intención, digamos, de expresar nuestros sentimientos y comunicarnos. Hasta ahí eso está bien. Pero cuando yo ya quiero llamar a esa expresión, digamos, poesía, o llamarlo ya literatura, entonces ahí yo tengo que tener en cuenta que hay una gran diferencia
entre el yo real y el yo poético. Hay una gran diferencia entre una expresión afectiva, coloquio emocional y una expresión literaria o poética. Por lo tanto, no puedo llamar poesía a la mera expresión en crudo de mis sentimientos y emociones. Tengo que entender que ese fenómeno va a ocurrir siempre y cuando haya el trabajo lingüístico y estético. Aquí voy a poner un ejemplo muy claro voy a empezar por lo más simple, de abajo arriba, el yo real. ¿Qué cosa es el yo real? El yo real es la expresión comunicativa, coloquial, denotativa, ¿no es cierto?, que no tiene ningún propósito, ninguna intención estética ni literaria. Mi casa es hermosa y queda al norte de la ciudad. Es una comunicación que todo el mundo lo puede escribir, decir, pero en realidad aquí no hay ninguna intención estética. Aquí no hay ningún hecho, ningún fenómeno literario. Aquí sencillamente hay un fenómeno de comunicación. Alguien comunica algo, alguien describe algo, alguien cuenta algo y obviamente eso queda ahí. El yo real en realidad es la cuestión más básica, elemental. No hay un conocimiento literario, no hay una intención literaria ni estética. A diferencia, tomando este mismo elemento, lo traslado acá, tomando este mismo elemento, ¿no es cierto?, casa, yo construyo un discurso mucho más laborioso, mucho más trabajado, y construyo obviamente con casa, voy a construir un fenómeno literario. Entonces, esta conversión, que yo lo llamo tropologización del yo real al yo poético, implica tener un conocimiento no solamente lingüístico, sino también un conocimiento tropológico. O sea, no podemos hacer poesía sin hacer tropología, eso sería antinatural y absurdo. Porque el lenguaje poético justamente es el lenguaje metafórico, el lenguaje tropológico. En ese sentido, casa, que es el núcleo principal de toda esta expresión, tanto la de arriba como la de abajo, que es el que da origen, es el sustantivo que da origen a ambos discursos, a ambas expresiones, una de yo real, de manera coloquial, de manera denotativa, y otra de yo poético, de manera connotativa. La enferma casa descochambrada, ¿no es cierto? Tengo ahí una expresión del sintagma nominal, y tengo otra expresión que está de negro, que es un climaterio obsceno de la noche. Esta expresión es comparada con la otra. Esta expresión material tiene una expresión comparada con algo abstracto, con una enfermedad o con una condición, ¿no es cierto?, de climaterio, que es un fenómeno, digamos, biológico en la mujer después de la menopausia, que es el agotamiento ovular. Aquí lo que tengo aquí es una comparación. En primer término tengo aquí un fenómeno llamado prosopopeyas. Enferma casa, ¿no es cierto?, que es una adjetivación doble. Aquí tengo enferma y descochambrada, que son adjetivos. El sustantivo es casa. Enferma, casa, ya tengo un tropo, tengo una prosopopeya, porque en el lenguaje denotativo, en el lenguaje científico, no puede haber una casa enferma, pero en el lenguaje literario, connotativo, retórico, sí puede haber esta expresión, porque es un lenguaje especial, poético, literario. Y al mismo tiempo, casa descochambrada, también es otra adjetivación, es otra caracterización, también constituye otro tropo. Casa descochambrada constituye una prosopopeya. Significa que en esta expresión, ¿no es cierto?, del sintagma nominal, que está de rojo, yo ya tengo dos tropos. Que es mi intención, que es mi deseo construir, pasar del lenguaje básico, coloquial, al lenguaje literario. Pero para eso yo tengo que tener un conocimiento de cómo construyo, como decía Huidobro, y cómo hago que la adjetivación no mate, sino le dé vida. Y obviamente darle vida a esta casa es ponerla como que está enferma, es darle un sentimiento inanimado, ¿no es cierto?, lo que tiene la prosopopeya, animar, darle una connotación animada. Y desconchambrada también es una caracterización animada que le damos obviamente a este sustantivo. Pero no me quedo ahí, me voy, ¿no es cierto?, al sintagma verbal, construyo un sintagma verbal, pero lo encabezo, ¿no es cierto?, poniendo, aquí en este caso, poniendo un verbo que va a comparar, ¿no es cierto?, el sintagma nominal con el sintagma verbal.
es un climaterio obsceno de la noche. ¿Esto qué significa? Que indudablemente yo estoy buscando comparar casa con climaterio. Esa comparación simbólica, esa comparación alegórica, da origen a toda esta expresión, se constituye en una metáfora, que no es otra cosa que la comparación material con algo inmaterial, una construcción objetiva con algo subjetiva o espiritual. De tal manera que lo comparo con climaterio, pero al mismo tiempo adjetivizo, ¿no es cierto? Le complemento a climaterio obsceno de la noche. Le doy un complemento que obviamente esto se constituye de por sí ya un lenguaje literario. No es el lenguaje básico, elemental, rudimentario, que todo el mundo puede decir. La gran diferencia entre el lenguaje literario y el lenguaje de yo real o lenguaje coloquial es la construcción metafórica, la construcción tropológica. Esa es la gran diferencia, para que todos entiendan, entre un yo real y un yo poético. Aquí hay trabajo, pero también hay conocimiento lingüístico y conocimiento estético. ¿Por qué? Porque ya estoy aventurándome, ¿no es cierto?, a construir tropos, figuras literarias, que son el alma, el espíritu, la esencia de la parte literaria, la parte de la connotación. Este es el mundo literario y este es el mundo de las comunicaciones interpersonales, la coloquialidad con la que yo puedo hacer con mi familia, mis amigos, mis compadres, mis comadres. Este lenguaje no es poético, por lo tanto yo no puedo llamar poesía esto, no puedo llamar, porque la poesía es un constructo, es un producto con una intención estética, que para crearla, comprenderla y valorarla, tengo que tener conocimiento lingüístico y estético. No, nada de populismos. No, que yo expreso mis sentimientos, que déjenme expresar, que así soy humilde, que soy feliz. No, nada que ver. Nada tiene que ver esas condiciones personales, porque una cosa es ser poeta y otra cosa es ser buena gente o mala gente. Son cosas muy diferentes, son distintos planos. El yo poético es un trabajo, es un producto. La poesía es una construcción exprofesa, adrede, que tiene que tener un carácter literario.